Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión trataremos la segunda unidad de la asignatura Organización de Empresas. El tema de esta unidad es centralización, descentralización y delegación de autoridad. Todos nosotros, en las relaciones que establecemos en la vida, tenemos establecido la forma en que nos vamos a comunicar, en que nos vamos a relacionar. Esta manera en que nosotros establecemos la fluidez de las decisiones y de las relaciones están enmarcadas en lo que se denomina la centralización y la descentralización. En el caso de la empresa, en lo que tiene que ver con la organización, se trata el tema de la descentralización y delegación de autoridad. Cuando estamos hablando de relaciones centralizadas y descentralizadas, nos referimos al conjunto de relaciones que se dan al entorno de cualquier organización, en este caso de la organización empresarial. Tenemos el propósito de entender con esta unidad la importancia de la autoridad organizacional que se manifiesta en poder y empoderamiento mediante las prácticas de centralización y descentralización y delegación de autoridad, así como el rol que ejerce en la línea funcional y la línea de staff. Esto no es más que la forma en que las organizaciones determinan un personal para canalizar las decisiones en la empresa, ya sea con un personal interno que tiene el control sobre otras personas de manera funcional, o cuando la empresa determina buscar una persona externa que pueda realizar esas funciones como asesor de la organización. En la unidad 1 aprendimos sobre lo que es la organización de la empresa y dijimos que en una estructura, atendiendo a las metas de la organización y a las capacidades de su gente, era cómo se organizaba una empresa. A partir de ahora, nosotros vamos a conocer la autoridad que se dan entre esos diferentes componentes o niveles de una estructura para entender cuánto y cuánta autoridad debemos delegar. Un tema relacionado con la organización y la forma en que ésta funciona es el tema de la autoridad y sus relaciones. La autoridad es el derecho propio de un puesto de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otras personas en función del derecho establecido. Esto es lo que se denomina también responsabilidad conferida. Otro tema relacionado con esta unidad es el poder. Esto es la capacidad de un individuo o grupo de inducir o influir en las decisiones o acciones de otras personas o de otros grupos. Un caso que nosotros conocemos todos cuando andamos en las calles de nuestro país, nos encontramos con una autoridad, un agente de AME, que nos detiene porque está autorizado a controlar la forma en que nosotros nos conducimos en las vías públicas. Hay diferentes tipos de poder: el poder legítimo, que le da un puesto porque usted ha sido designado en él. Está el poder que da la experiencia, hay un poder de referencia, hay un poder de recompensa y un poder coercitivo, que es el que ejerce justamente el caso que nosotros vimos anteriormente en el ejemplo de AME. Otro tema sumamente importante cuando estamos hablando de autoridad es el empowerment. Ninguna empresa puede funcionar solamente con el nivel de autoridad que ejercen los que tienen el poder, sino que es sumamente importante que los empleados estén facultados para tomar decisiones
sin necesidad de que una autoridad superior le esté conduciendo. Esto es, el empowerment entonces es una facultad que tienen los empleados, los administradores o equipos de todos los niveles de la organización para tomar decisiones sin requerir autorización de su superior. Esto es cuando la persona ha sido formada, preparada y está identificada de manera tal con su puesto de trabajo y con la empresa que puede de manera automática, podríamos decir, tomar las decisiones conferidas con el puesto. Por ejemplo, una secretaria no está su superior, pero sabe cuando un cliente busca una información, la secretaria que está empoderada, pues sencillamente le conduce, le da las instrucciones que ella sabe su superior daría ante esta situación. Otro tema relacionado con autoridad es la responsabilidad. La autoridad y la responsabilidad van de la mano. Hay una relación muy estrecha. De hecho, la autoridad debe ser igual a la responsabilidad. No puede haber el desempeño de una responsabilidad si la persona no tiene el mismo grado de autoridad para ejercer esa responsabilidad, esa función. La autoridad y la responsabilidad deben ser similares. A un nivel de autoridad le corresponde determinado nivel de responsabilidad y viceversa. Determinado grado de responsabilidad implica un determinado nivel de autoridad. Cuando la autoridad es mayor que la responsabilidad, se genera una conducta autocrática por parte del superior. Es cuando nos encontramos entonces en las empresas con líderes, con personas que se convierten en dictadores. ¿Por qué? Porque el nivel de autoridad que se le ha conferido sobrepasa sus niveles de responsabilidad. De igual manera, cuando la responsabilidad es mayor que la autoridad, se generan, por el contrario, frustraciones en los subordinados, porque el nivel de responsabilidad es tan grande que al no contar con el nivel de autoridad suficiente, ve su nivel de desempeño, lo ve poco alcanzable. Entonces, esto no es recomendable en ninguna institución. Debemos cuidar que siempre la autoridad sea igual a la responsabilidad. El empowerment, cuando es aceptado con sinceridad en una empresa, y esto se basa en una confianza mutua entre subordinados y superiores y entre todos los niveles de la organización, y ocurre un nivel de comunicación adecuado, una comunicación abierta, una comunicación sincera, y se asignan los empleados competentes para la administración eficaz. Esto contribuye a lograr una competitividad global. La autoridad funcional es el derecho que se delega a un individuo o departamento para controlar procesos, prácticas o políticas específicas u otros asuntos relacionados a las actividades que emprenden los miembros de otros departamentos. Esto es lo que también se denomina con el nombre de superiores de línea. No todo el tiempo la autoridad de línea o funcional puede ser costeada por una empresa, porque implica tener empleados fijos. Entonces, si es necesario mantener un nivel de autoridad funcional, pero no se cuenta con los recursos para pagar ese personal, las empresas lo que hacen es recurrir a lo que se llama
el establecimiento de un contrato de staff. Esto no es más que una persona externa con las competencias necesarias para guiar procesos específicos en la empresa, que asesora a la dirección y tiene esa función de poder orientar tanto a directivo como a los empleados en el logro de determinadas acciones. Contextualizados ya sobre los términos autoridad, poder y empowerment, nos adentramos a conocer los temas centralización y descentralización de la autoridad. Esto no es más que el nivel de dispersión tomado por la autoridad en una organización. Hablar de descentralización es un tema sumamente importante, no solamente en este momento de la historia de la organización, de la empresa, sino durante toda la historia de la humanidad. La centralización es una tendencia que se da en las organizaciones y en las personas a concentrar toda la autoridad para la toma de decisiones en una estructura organizada. Esto ocurre en la familia. Cuando en una familia el padre es el único que tiene autoridad con relación al funcionamiento del hogar, la madre queda desprovista de esta autoridad y por tanto la relación familiar con los hijos se siente afectada. Por eso, la centralización, esa tendencia a administrarlo todo desde una persona o desde una estructura X, no permite el desarrollo de la organización. Por el contrario, cuando hablamos de descentralización, se refiere a esa tendencia a distribuir la autoridad en la estructura, es decir, permitir que los diferentes individuos y los diferentes niveles de la organización puedan participar de una forma organizada en la toma de decisiones. Para esto debe existir una filosofía clara de la organización y de la dirección. Y también se debe tener bien claro algunos aspectos, como son definir claramente cuáles son las decisiones que se pueden compartir o desplazar y cuáles son las decisiones tan esenciales que deben ser retenidas por determinado nivel de autoridad. Además, debe definirse una política clara con relación a la toma de decisiones. Esto es, definir, por ejemplo, el caso de la secretaria que poníamos de ejemplo anteriormente, cuáles aspectos de las decisiones esta secretaria puede tomar una decisión cuando su superior no está. Esto es lo que se refiere a una política clara con relación a la toma de decisiones. Cuáles cosas se pueden decidir por un personal de menor nivel y cuáles no pueden ser decididas por este personal. En este sentido, si queremos que la gente esté empoderada para tomar decisiones, es imprescindible desarrollar una política de capacitación del personal que les permita a los colaboradores conocer cómo funciona la organización, qué son las decisiones, cuándo tomar una decisión, cómo proceder para hacerlo, y además deben existir unos controles adecuados para garantizar que cuando un colaborador toma una decisión, lo está haciendo conforme a lo establecido en las políticas y que esas decisiones estén llevando a la organización a lograr sus propósitos, sus objetivos. Poder, empowerment,
delegación de autoridad tiene que ver con delegación efectiva. ¿Y qué es lo que se delega cuando estamos hablando de delegación efectiva de la autoridad? Estamos delegando la posibilidad, la discrecionalidad del subordinado para tomar una decisión. Sin embargo, no estamos delegando la responsabilidad de esa decisión. Es sumamente importante entender esto, porque el responsable de una acción, de una política, de un puesto de trabajo, no delega su responsabilidad, delega la posibilidad de tomar una decisión, pero él es el responsable último de esa decisión tomada. Por eso es importante determinar, para que la delegación sea efectiva, determinar los resultados que se esperan de un puesto. También es importante asignar las tareas a ese puesto de manera clara y precisa. Otro elemento importante es delegar la autoridad para el cumplimiento de esas tareas y responsabilizar a la persona que ocupa el puesto respecto al cumplimiento de esa tarea. A la hora de delegar, debemos considerar una serie de actitudes por parte de quien delega. Entre ellas encontramos la receptividad. Esto es aceptar y elogiar las ideas del subordinado. Además, el que delega debe tener una disposición a ceder. Eso es un derecho del superior de pasar las tareas que les permitan a sí mismo concentrarse en lo más importante. Sin embargo, él tiene que estar dispuesto a delegar. Esto no es algo que el subordinado le arranca de las manos al superior. Es algo que el superior, de manera libre, voluntaria, decide pasar a su colaborador. También debe poseer una disposición a tolerar. Esto significa que él está orientando para la mejora sobre los errores que pueda cometer el subordinado cuando está tomando decisiones. Debe confiar, los subordinados pueden, y cuando yo decido pasarle una tarea a un subordinado es porque estoy poniendo en práctica esta disposición que podemos comparar con un principio. Confío, creo que mis colaboradores pueden hacer lo que les estoy asignando. Y debo tener una disposición a establecer y aplicar controles amplios, hallar medios para obtener retroalimentación, asegurando que la autoridad se usa para apoyar las metas y los planes de la organización. Muchos expertos en administración de empresas plantean sugerencias para una delegación fuerte y exitosa. En este caso, Kuhn nos define 5 pasos importantes o sugerencias a tener en cuenta a la hora de delegar. Plantea que debemos definir las asignaciones y delegar suficiente autoridad para las metas que se han asignado. Seleccionar cada persona de acuerdo a la función a realizar. Mantener abiertas las líneas de comunicación. Establecer controles adecuados, es decir, un monitoreo que permita ir asegurando que eso que hemos delegado se está cumpliendo, como decíamos anteriormente, en función de los propósitos, de los objetivos, de las metas de la organización. Y finalmente, debe recompensarse la delegación eficaz y la exitosa asunción de la responsabilidad. Todo este tema de descentralización y delegación de autoridad
En conclusión, en esta unidad hemos abordado los temas poder, autoridad, empowerment, centralización y descentralización, así como el tema delegación de autoridad. Todos ellos están orientados a definir de manera adecuada la forma en que los integrantes de una organización se relacionan, se comunican y actúan de manera coordinada en función del logro de los objetivos de la empresa. De ahí que sea un tema sumamente importante y que una empresa interesada en lograr productividad, competitividad y sostenibilidad en el mercado deben atender cuidadosamente, y para ello hay unos elementos claves como son la confianza en las personas, la preparación de las personas y la delegación en ellos para que puedan esos conocimientos que van adquiriendo en los procesos formativos ponerlos en prácticas para lograr en ellos personas identificadas con el propósito, con el desarrollo de la organización.